A continuación se va a presentar un resumen sobre la evolución histórica y el marco legal del sistema de salud en Ecuador, así como el contexto actual de la fragmentación del mismo. En la evolución histórica y el marco legal del sistema de salud de Ecuador tenemos diferentes etapas claves. Entre ellas, antes del siglo XX no existía un sistema de salud organizado y los primeros registros sobre la atención de salud datan de la época origen, siendo estas prácticas empíricas y comunitarias. De ahí, desde 1830 hasta el año 1979, donde se hizo el retorno de la democracia, se incrementaron progresivamente el presupuesto a la salud. Aún así, a principios de los años 2000, el gasto no superaba el 1% del presupuesto general del Estado. Según la Constitución del 2008, este declara que la salud es un derecho garantizado por el Estado. Aquí se crea un sistema nacional gratuito, universal, integral y participativo. Esto se establece en los principios de descentralización, desconcentración y participación ciudadana, dados en los artículos 42 al 46. También se impone un incremento progresivo del presupuesto de salud, el cual hasta alcanzar el 4% del PIB no se ha cumplido completamente. Yendo con el marco legal complementario, se da que la Ley Orgánica de Salud Pública establece funciones específicas, la cual van a regular actores e instituciones. También en el Reglamento General de la Salud Pública va a definir los procesos operativos, estándares, los protocolos de salud, incluyendo las emergencias sanitarias. Y como organismos reguladores tenemos encargados al Ministerio de Salud, al CONCEP y a las agencias zonales, entre otras. Bueno, continuando con el contexto de fragmentación actual del sistema, se da que estos avances legales y constitucionales del sistema ecuatoriano presentan una fragmentación persistente. Esto deriva varios factores históricos y estructurales. En la fragmentación institucional coexisten múltiples proveedores, como es el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISPOL, el ISFA y las redes privadas y comunitarias, con una escasa coordinación. También existen diferencias en cobertura, financiamiento y acceso. Esto va a depender siempre del sistema al que se pertenece el ciudadano. Las estructuras superpuestas e incompletas son aquellas que los organismos de control y gestión no han logrado articular completamente las redes públicas y privadas. Las reformas institucionales recientes, como la descentralización y desconcentración, han creado varios administrativos o duplicantes, afectando así la eficiencia del sistema. Existe también una inequidad y desigualdad geográfica y social. Aún persisten brechas marcadas entre las zonas urbanas y las zonas rurales, entre los distintos niveles socioeconómicos. Algunas reformas, como la construcción de hospitales y centros de salud, no han estado acompañadas de las mejoras en servicios básicos ni en los recursos humanos. Y por último, la dependencia económica del petróleo. Con el aumento del presupuesto de la salud dependió de altos precios del petróleo. La caída de los precios en el año 2014 redujo el presupuesto de la salud aproximadamente en unos 7.000 millones proyectados a solo 2.400 millones ejecutados. Esto es una dependencia que generó un modelo vulnerable y sujeto a las vaivenes del mercado externo. Bueno, en consiguiente con el siguiente artículo de integración o fragmentación en América Latina y el orden liberal, este nos da un argumento en el cual no se centra exclusivamente en el sistema de salud, sino que en un sistema de cooperación internacional para el desarrollo, del cual el sector de salud forma parte. A través de una mirada histórica se pudo identificar cuatro hitos clave, los que configuran la arquitectura de la cooperación en América Latina por el orden liberal. El primer hito se hizo en 1949, siendo el discurso de Trunam. El segundo hito en el año 1961, con la fundación del OCDE. Y el tercer hito en la década de 1980, con la fatiga del donante y el neoliberalismo. Y como cuarto hito en 1990 a los 2000 fue el fin de la Guerra Fría y el auge del sur global. En esto se dio que existía una coexistencia de más de 18 mecanismos de integración regional, muchos con funciones y objetivos superpuestos,
Estos mecanismos carecían de una continuidad y coherencia política debido a las asociaciones ideológicas y los gobiernos de turno. Frente a una ausencia de una entidad suprarregional estable, impidió la articulación de una política común en sectores clave como la salud, la educación y la economía. Y la fragmentación funcional y política generó que las estructuras creadas no lograron articular una gobernanza sólida. Siempre se dio una prioridad a intereses coyunturales o ideológicos, lo cual fue una debilidad para la integración técnica y sectorial, siendo que los sistemas de salud en América Latina y Ecuador ha estado profundamente influenciados por tanto los modelos de cooperación internacional, vertical y luego horizontal, la institucionalidad tardía y parcial de las políticas públicas y marcos legales, y también la existencia de una fragmentación persistente tanto a nivel nacional, como es el caso ecuatoriano de las múltiples subsistencias MCP, IES, ISFA, etcétera, como regional debido a las estructuras superpuestas, inestables o incompletas que existen. Nuestro sistema de salud enfrenta serios desafíos estructurales. La descentralización y desorganización han generado una fragmentación alarmante. Múltiples instituciones como el Ministerio de Salud, IES y servicios privados operan sin una articulación efectiva, lo que se traduce a la duplicidad de funciones, falta de continuidad en la atención y pérdida de recursos. Esta desarticulación se agrava con profundas desigualdades en el acceso de servicios. Zonas rurales y poblaciones vulnerables siguen sin ninguna cobertura adecuada mientras la atención de calidad se concentre en sectores privados. A esto se suma la complicidad entre las entidades públicas y su organización, lo cual impide construir un sistema equitativo, eficiente y centrado en las personas. Necesitamos repensar el sistema con una visión integral, articulada y solidaria. En América Latina, los sistemas de salud enfrentan una creciente fragmentación debido al resurgimiento de identidades culturales y a políticas económicas neoliberales. Esta situación genera desigualdad en el acceso a los servicios, especialmente cuando la descentralización se realiza sin fortalecer al Estado. Para garantizar equidad y eficiencia, es crucial que el Estado retome un rol activo, controlando recursos, coordinando políticas racionales y promoviendo la participación local. Solo así se podría construir un sistema de salud solidario y coherente. A continuación vamos a dar un breve resumen acerca del Sistema Nacional de Salud en el Ecuador y también un poco hablar sobre su fragmentación. Tenemos que el Sistema Nacional del Ecuador fue concebido para ser integral, gratuito y de calidad. Sin embargo, en la práctica este ideal se ha visto comprometido por una fuerte fragmentación institucional y organizacional. Aunque en la Constitución del 2008 promueve un sistema unificado que articule lo público, privado y comunitario, hoy aún seguimos viendo múltiples entidades que operan de una forma paralela con escasa coordinación entre sí. Tenemos que esta fragmentación se manifiesta en duplicación de funciones, desigualdad en el acceso y una planificación desconectada entre niveles de atención y territorios. Por ejemplo, muchos usuarios enfrentan barreras para ser derivados entre un centro de salud y un hospital de especialidad. Tenemos que las políticas públicas han impulsado reformas, pero estas no han logrado consolidarse en una estructura funcional común. La descentralización, aunque bien intencionada, también ha creado vacíos administrativos y una confusión en las responsabilidades. Y como una conclusión tenemos que el gran reto no es solo invertir más dentro de este aspecto, sino integrar mejor. Es decir, romper con esta fragmentación exige liderazgo técnico, interoperabilidad entre instituciones y también una visión centrada en el paciente y no en la burocracia, porque un sistema fragmentado al final no va a garantizar derechos, sino que va a seguir generando más desigualdad. Hemos analizado el artículo llamado Análisis del Sistema de Salud del Ecuador para así poder investigar puntos acerca del presupuesto y dependencia económica del sector de salud. Como primer punto hemos encontrado que el gasto en salud en Ecuador pasó del 5.9% del Producto Interno Bruto en 2008 al 7.3% en 2011 y el gasto público sectorial en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto subió del 1.4% en 2008 a 2.3% en 2013, pero esto sigue siendo muy inferior al 6% recomendado por la OPS para garantizar una cobertura integral.
Como segundo punto, tenemos que a pesar del aumento presupuestario, cerca del 50% del gasto total en salud proviene directamente del bolsillo de los ciudadanos. Esto significa que muchas familias, especialmente las más pobres, enfrentan algunas barreras económicas para así acceder a servicios de salud y medicamentos. También tenemos como tercer punto que la mayor parte del gasto del bolsillo de los hogares ecuatorianos en salud se destina a la compra de medicamentos, lo que evidencia una limitada provisión estatal de fármacos esenciales y debilidades en el sistema de abastecimiento. También podemos observar que las fuentes de financiamiento del sistema son diversas. Incluyen fondos públicos como el presupuesto general del Estado y las contribuciones al IES, el sector privado como seguros privados y pagos directos, y el sector externo como la cooperación internacional, lo cual aún refleja una estructura financieramente fragmentada. Y como último punto, hemos encontrado que aunque ha habido avances en inversión y cobertura, el sistema aún depende en gran medida de aportes individuales y pagos privados, lo que va a limitar su capacidad para brindar una protección financiera efectiva y equitativa para toda la población. El Sistema Nacional de Salud del Ecuador ha experimentado grandes transformaciones en las últimas décadas. Sin embargo, la aspiración de lograr una atención equitativa, integral y continua para toda la población enfrenta graves desafíos. La fragmentación institucional, las desigualdades sociales y territoriales, el financiamiento inestable y la débil articulación entre los diferentes niveles de atención demuestra las limitaciones estructurales del sistema. Esta realidad exige una revisión crítica y profunda de las políticas públicas implementadas y de los mecanismos necesarios para avanzar hacia una verdadera universalización de la salud. La postura del Sistema Nacional de Salud y su fragmentación con respecto a los retos y desafíos para la universalidad del sistema de salud se proponen en base al siguiente artículo las siguientes propuestas: la implementación de medidas preventivas, las inmunizaciones a gran escala que han demostrado la reducción en gran medida en casos de poliomielitis y sarampión, así como también la fortificación de alimentos para el control del uso desmedido de sal y así evitar el desarrollo de enfermedades a posterior. Campañas de prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Además de ello, propone una mayor cobertura a nivel de salud maternal, cuidado prenatal y atención del parto, así como también mejoras en el abastecimiento y cumplimiento en los niveles de atención sanitaria y la disminución de la brecha por los estratos sociales y la consecuente desigualdad en el acceso a servicios de salud. Por otro lado, de acuerdo a este artículo, nos propone unas diferentes estrategias, como es la atención a la mujer en la edad fértil, las herramientas necesarias para su autocuidado y autorresponsabilidad, la preparación a la familia, que es el núcleo como tal de todo, el seguimiento continuo en el proceso de gestación y posparto, así como también la promoción de salud y prevención para el control de enfermedades transmisibles, el garantizar la salud ambiental para aprovechar los recursos naturales sin agotarlos completamente, la protección del ambiente tomando en cuenta a este como un todo, abarcando a la naturaleza, sociedad y al ser humano, y la formación de recursos humanos, investigación en salud con especial énfasis en la ética y bioética.